La voz de los protagonistas. En Contextos. Está con nosotros el contador público Víctor Alducin, ex líder empresarial, y bueno, tú has venido dándole un seguimiento muy puntual a lo que ha significado el proceso electoral donde fue elegido Andrés Manuel López Obrador y los meses subsecuentes de su elección. Estás acá con nosotros para platicar sobre la visita del presidente este fin de semana a Gómez Palacio y bueno, las visitas anteriores, ¿no? Que ha estado aquí también ya en La Laguna como candidato y luego como presidente, y lo que le ha significado a La Laguna la presencia del presidente y esta decisión que se tomó ayer de la cancelación del Metrobús, que sin duda alguna fue pues la nota a pesar de que hubo otras situaciones que lo trajeron acá, pues la nota fue esto, la consulta a mano alzada de si seguía o no seguía el Metrobús entre los asistentes a la presencia del presidente. Víctor, ¿cómo evalúas las visitas que ha venido haciendo el presidente a la comarca lagunera? Y bueno, estábamos todavía con los ecos de este encuentro con los empresarios laguneros, y esta disposición de querer alentar el empleo, la seguridad, la sustentabilidad, etcétera. Y luego viene esto. ¿Cuál es la reflexión que tú haces? Buenos días. Yo creo que las visitas que ha hecho nuestro señor presidente a La Laguna han sido exitosas, objetivas. Si bien es cierto, la movilidad en la ciudad, en la región, tú hace rato dijiste algo muy objetivo, es de que somos una región con una misma dinámica y que desgraciadamente las fronteras políticas no han hecho que crezca en forma regular o en forma similar. La Laguna de Durango es una parte de la comarca que con muchas carencias, ¿sí? Y que los gobiernos no han podido o no han querido privilegiar la seguridad por encima de la seguridad personal del ciudadano por encima de otras. Si bien es cierto, vuelvo a decirlo, la viabilidad, la movilidad es importante, pero hay asuntos mucho más importantes, que es el hospital, y que no puede ser que se tenga que distraer dinero. 450 millones de pesos es lo que se pretende invertir en ese hospital, pero hay otros temas que también requieren de recursos y que están por encima del deseo de la movilidad. Andrés Manuel se ha distinguido por ser un gobierno austero y principalmente va directamente hacia donde al mexicano le duele. 52 millones de pobres o en extrema pobreza es lo que se tiene que atacar. Antes de poner un Metrobús, que es necesario, no lo dudo, pero que hay otras necesidades imperiosas, y es la seguridad de la sociedad. La salud está por encima de cualquier otro valor. El agua, muy importante el agua. Hubo 2 foros, una presentación del doctor Carlos Hernández, extraordinaria presentación. Hubo un foro después en la Ibero, aún no sacan el documento, pero el tema del agua es fundamental. Y los proyectos están por encima de los 2,000 millones de pesos. Entonces, yo creo que antes del Metrobús, ya se está haciendo en la comarca lagunera de Coahuila, pero tenemos otro problema que es muy serio, que es el agua. Oye, Víctor, yo entiendo, precisamente por eso hablábamos de la definición de prioridades. Prioridades, lo primero, ¿sí? Lo que es más importante y cuál es el objetivo de lo más importante. Sí, estos 50 millones de mexicanos que están en la pobreza. Pero para que estos 50 millones de mexicanos que están en la pobreza puedan salir de la misma, lo que necesitan son
perspectivas de autosustentabilidad, no de que el gobierno les entregue un cheque cada mes, sino que realmente ellos son capaces de luego encontrar empleos. Y si no se crean los empleos, entonces va a ser muy difícil que realmente cualquier gobierno pueda sostener el darle lo necesario a estos 50 millones de pobres. Y para que se creen los empleos se necesita infraestructura y se necesita que las ciudades estén lo suficientemente equipadas para que los inversionistas puedan asentarse en las mismas. Y una de las prioridades de este tipo de equipamiento es la movilidad, porque si un empresario se instala, por ejemplo, en el Parque Industrial Lagunero, ¿sí?, y entonces resulta que a quienes contrató viven cerca de Matamoros, aquí en Coahuila, por sus características o por su capacitación o por lo que tú quieras, o sea, le va a interesar que ese empleado pueda llegar a tiempo a su empleo en Gómez Palacio. Entonces, no podemos estar pensando solamente en lo que significa el satisfacer las necesidades, que sí, es elemental, pero que al mismo tiempo se tienen que estar haciendo estos otros esfuerzos, porque si no, el destino ya nos alcanzó, Víctor. Sí, no te quito razón. Sin duda, te repito, la viabilidad, la movilidad es necesarísima, no nada más para la generación de empleo, sino también para la propia seguridad de la sociedad. Pero también te insisto, hay un solo mantel. Hay un solo mantel en la mesa y ese mantel se tiene que administrar correctamente. Y si primero está la salud de la gente, hacerle llegar medicamentos a todos los hospitales, buenos medicamentos. Si es necesario, y la esencia fundamental del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la eliminación, difícil, lo acabas de decir también hace rato, muy difícil, pero no imposible, es la corrupción. Entonces, es el primer tema que tenemos que tratar. Y hay un solo mantel. No podemos sacar más dinero, ni tampoco nos vamos a endeudar, como lo han hecho otros gobiernos, para proyectos que nos van a servir, sí, pero no a corto plazo. El crear, hoy se va a inaugurar el centro de convenciones. El centro de convenciones. Extraordinario, va a servir, forma parte. Pero hay que dar prioridad también, primero y antes que nada, a la salud de la gente. Primero, es esencial la salud de la gente. Si se nos están muriendo los bebés en un hospital que no tiene medicamentos, pues estamos mal. O sea, creo que... Pero es que dentro de un sistema, cualquiera que sea el sistema, hay que fortalecer a cada una de las piezas, porque si no, esos esfuerzos se van a diluir. Pienso, por ejemplo, cuando en el cuerpo humano, ¿no? A lo mejor tu corazón está fallando, sí, pero si no atiendes tu hígado o tus riñones, que están implícitos en el funcionamiento del corazón, muy pronto, más pronto que tarde vas a tener complicaciones tan serias que pueden acabar con tu vida. Entonces no se puede atender solamente una parte de este sistema, hay que atender todas las partes, ¿no? Y entonces para eso se necesita también recursos y se necesitan que esos recursos sean aplicados con transparencia y con eficiencia, que eso es lo que no hemos tenido, la eficiencia. Ni la transparencia. ¿Sí? Y eso no es de ahorita, eso es histórico, es un problema histórico. Andrés Manuel toma un cuerpo, para hablar un poquito, no sé de medicina, no soy médico, ¿verdad? Pero Andrés Manuel toma un cuerpo que se está desangrando por todos lados. Y lo primero, con una hemorragia que lo iba a llevar a la muerte. Tiene que detener ese sangrado, que es la corrupción. Y vimos las acciones con el huachicoleo, y queremos que haya más acciones en contra de la corrupción. Pero se necesitan recursos, por lo mismo, para poder llevar a cabo el proyecto que tiene Andrés Manuel, y además creo que no es un proyecto a 6 años. El proyecto que está planteando es un proyecto a lo mejor a 20 años. ¿El proyecto de Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que sí. ¿El proyecto político? El proyecto, no, la visión que tiene de México. No el proyecto personal de él. Él dice, sí, porque no se va a reelegir. No, por supuesto que no. Y él lo ha dicho. Yo creo que así bueno, hay diferentes maneras de reelegirse, ¿verdad? O sea, no solamente con el personaje que fue electo una vez, sino es todo un proyecto que tiene que ver con una manera de pensar y una ideología. Déjame preguntarte algo que es muy importante. Está bien, vamos a suponer que la prioridad
hubiera sido esta: atender problema de agua, atender problema de salud antes que el de la movilidad, en el entendido como ve el país el presidente. ¿Te parece la forma en que lo hizo? ¿Te parece que sea a mano alzada en una visita donde no anuncia con anterioridad que se va a poner al pleno la decisión de continuar con un proyecto como estos? ¿Te parece adecuado? Mira, yo no pertenezco a Morena, aunque me llegaron a invitar. No estoy muy de acuerdo en muchas cosas, pero en la mayoría, o en el fondo sí, estoy convencido del proyecto. La forma peculiar como hace las cosas es una forma de participación ciudadana. No puede, para hacer una pregunta, yo creo que esa pregunta no nada más va a terminar en no se hace porque no se hace. Yo creo que habrá, como dijo el gobernador, habrá sus análisis técnicos que se le presentarán al presidente en su momento y convencerlo de. Se tiene que hacer. La fórmula que él utiliza a veces de cuestionar, sí es un poco sui generis, pero le está pidiendo la opinión al pueblo. Pues que se la pida a todo el pueblo, ¿no? No nada más a una parte del pueblo. De acuerdo, pero se la está pidiendo. O sea, no está haciendo obras ni está tomando decisiones unilaterales. Él consulta. Por ejemplo, a los pueblos, a las comunidades mayas, les preguntó sobre el Tren Maya. Sí, él estuvo en campaña. Posiblemente no todas hayan dicho, volvemos a lo mismo, no todo es como quisiéramos, pero él está firmando una administración pública. Él está dirigiendo una administración pública de acuerdo a su entender y a lo que él cree que va a funcionar. Está respetando las instituciones, lo que mucha gente decía, no las va a respetar, las está respetando. Yo creo y estoy convencido de que vamos por el camino adecuado, no como quisiéramos o como muchos pudieran entender, pero ahí está. Y tan está ahí que los grandes empresarios fueron a visitarlo y tuvieron un acercamiento que eso va a beneficiar al sector empresarial. Unió al sector empresarial de La Laguna a una gran parte del sector empresarial y tuvieron una reunión exitosa, un primer encuentro, hay diálogo. Y el día siguiente igual, el señor presidente así lo mencionó con todo lo empresariado y que iba a tener ese tipo de reuniones con todos los empresarios de México. Es su fórmula, es su firma. Pero luego la manera en la que se hacen las cosas, Víctor, lo que se toman decisiones, ¿crees que se genere confianza en los inversionistas? Por ejemplo, da la percepción de que de la noche a la mañana se puede decidir algo, se puede cancelar algo, como ocurrió con esto del Metrobús, con todo lo que se ha dicho el aeropuerto del Tren Maya. Es decir, ¿sí hay confianza por parte del empresariado o crees que esto tumbaría justamente que los inversionistas le quieran entrar? Bueno, tan hay confianza que se reúne con ellos. Tan hay confianza que el dólar sigue manteniéndose, a pesar de Trump y a pesar de lo que digan, el dólar sigue estando en 19.50. Si hay confianza, por supuesto. Habrá unos empresarios, y yo creo que son los pocos, o habrá algunas plumas, o habrá algunas voces que critiquen permanentemente, como lo hacían con los otros presidentes anteriores, sin tener un partido. Desde Luis Echeverría hasta la fecha. Siempre va a haber voces críticas, siempre va a haber voces que traten de atacar para... pues una forma de propaganda, disminuir su trabajo y poder tener otros intereses en el gobierno. Mira, nos comentan aquí por Twitter, Villa Zapata, el proyecto de la Ciudad de México de más de 20 años de López Obrador no mejoró la seguridad, la salud ni la economía de la ciudad. Pueblo malo el de la CDMX. Y bueno, yo quisiera preguntarte, tomando este comentario, todo lo que pasa en la capital del país obviamente tiene eco nacional y pues están presentándose índices de violencia en términos de secuestro, homicidios, todo lo que hemos visto que se ha mediatizado muchísimo, el caso de Norberto y tal, pero detrás de ello
pues hay una suerte de degradación de servicios de seguridad pública, y la figura de Claudia Sheinbaum ha estado pues muy criticada en términos de que si es una regenta, que si realmente está fungiendo como una jefa de gobierno como se debería. ¿Tú crees que ese peso político lo pueda estar padeciendo López Obrador en general en el país, lo que pasa en la Ciudad de México? Mira, la Ciudad de México es un monstruo. Nadie se explica cómo es posible que sobreviva una ciudad como la de México, en donde para llevar agua, primero el agua que se necesita es increíble. Las instalaciones, la infraestructura, que sigan construyendo edificios, rascacielos. Hay cosas que yo no entiendo. Yo nací y viví hasta los 30 años en la Ciudad de México y voy muy seguido a la Ciudad de México. No sé cómo vive la Ciudad de México. Verdaderamente no lo entiendo. Y además, si tú te vas a Santa Fe y ves el tamaño de los edificios, el tamaño de la infraestructura. Impresionante. O sea, lo que hizo Andrés Manuel López Obrador en la administración en la Ciudad de México, pues también fue increíble. O sea, él resolvió un problema de movilidad con los segundos pisos. Se podrán criticar, pero fue muy criticado. Por cierto, información que se reservó de manera total y absoluta. Hay que recordarlo, ¿no? No, y se reconoce. Yo reconozco porque hubo ahí una falta de transparencia, pero sin duda alguna, no nada más la obra pública que se hizo, la infraestructura que se hizo. Se hizo un buen trabajo. Y creo que Claudia Sheinbaum está tomando igual, la ciudad es una mega ciudad. Y si la juntas con toda como son la metropolitana, Naucalpan, es increíble, verdaderamente es increíble. Y toco el tema, te voy a decir por qué, porque ahí sí hay acuerdos entre dos estados, como es la Ciudad de México y como es el Estado de México. Ahí sí hay acuerdos de movilidad. Y aquí, ¿cómo es posible que nuestros políticos no hagan acuerdos como ese de movilidad? Bueno, nos dice Juan Pueblo, dice, el invitado que antes era líder de Coparmex sabe muy bien que al preguntarle al pueblo así en un evento público donde hay pocas personas es una farsa montada. Así no se pueden tomar decisiones de gobierno. Hay que cambiar muchas cosas, pero así solo refleja el autoritarismo del presidente y ahuyenta la inversión, porque dependemos de consultas de este tipo que no lo son en realidad. Bueno, esta es una opinión, me parece respetable, que también muy respetable y que tendremos que ir evaluando pues las decisiones que se están tomando de esta manera y el impacto que tienen no nada más en la economía, sino en general en la percepción que tenemos de una manera de hacer gobierno, ¿no? Que esto también es imposible. Sí. Bien, dice, ¿cómo es posible que inviten a Víctor Alducin, que ni siquiera entiende la política que está siguiendo el presidente y no tiene manera de explicarla? Sería bueno que invitaran a un analista político que nos dé razones más contundentes de por qué se toman las decisiones como la de ayer, votaron a mano alzada, pero puros acarreados, puros camiones de Morena. Ricardo, le vamos a decir por qué, porque finalmente es una voz, y una voz que ha sido participativa en algún momento dentro de las cámaras empresariales, y ahora pues en algunas de las actividades que se han venido realizando en torno al gobierno de la Cuarta Transformación, porque tenemos que tener la opinión de todos, y porque hace falta que tengamos diversidad y riqueza en la confrontación, o sea, porque finalmente habrá mucha gente que no esté de acuerdo con lo que tú estás diciendo, Víctor, pero nosotros le damos el micrófono también para que manifieste su desacuerdo y que podamos entonces así establecer un diálogo que cada quien le permita definir las posiciones y si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que viene haciendo el presidente, ¿no? Y que se construya algo. Si me permite nomás contestarle a Ricardo. No soy un político profesional, pero yo fui presidente de Coparmex, presidente de CLIP, y cuando fui presidente de Coparmex, a nivel nacional estuve en la Comisión Nacional de Seguridad Pública, en la Comisión de Asuntos Fronterizos, en la Comisión de Asuntos Tributarios nacional, y eso me permitió conocer un poco más de lo que pasa en un entorno nacional. En la frontera
en la cuestión de seguridad pública, evidentemente en los asuntos tributarios, y ese conocimiento se puede transmitir y es parte de la política empresarial. Bien, pues muchísimas gracias, Víctor, por tu presencia Gracias con a nosotros ustedes. y por ofrecernos tu punto de vista.